Hoy le damos inicio al segundo capítulo del libro de Ruth. Por fin hemos llegado al segundo capítulo. Y en este nuevo episodio entra en escena un nuevo personaje, pero este no es cualquier personaje. Este es un personaje muy importante y muy relevante para esta historia. Y no vamos a decir que este es el protagonista de la historia, porque ni él ni Ruth son los protagonistas, pero sí vamos a decir que de cierta manera viene a representar al verdadero protagonista, que es nuestro Señor Jesucristo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Chemily, Dios te bendiga. Amén, igualmente. ¿Y qué tal si oramos para comenzar? Claro que sí. Padre, te damos muchísimas gracias porque hasta hoy nos has ayudado, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, que nos enseña cada día, y te pedimos que en este tiempo, Padre, tú puedas hablar a nuestros corazones y a todas las personas que puedan ver este video. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Y lo que el autor nos revela primero es que era pariente del marido de Noemí, pero aún no nos revela su nombre. Pero es interesante que el autor lo menciona 3 veces en 3 versículos distintos, pero como siempre el autor vuelve a guardarse esos detalles para usarlos o para decirlos en las escenas más cruciales de esta historia. Y acabamos de terminar un primer capítulo con una escena triste, una escena dramática, donde Noemí vuelve a Belén y reconocen el estado en el que ella ha vuelto. Pero ahora abre una nueva escena con este nuevo personaje, con esta gran figura que viene a traer esperanza a estas dos mujeres. Y con la llegada de este hombre comienza a verse la mano de Dios, comenzamos a ver su misericordia con estas mujeres, aunque ellas no la saben. Y el pariente tampoco lo sabe. Así es, ninguno de ellos conoce los planes y conoce lo que Dios está haciendo en este momento. Y ahora vemos en el versículo 1 un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y ahora sí conocemos con nombre el nombre de este pariente, que sería Booz. Pero ¿qué significa Booz? Booz significa vigor, significa fuerza, significa agilidad. Y de alguna manera se nos dice que este personaje tenía cierta iniciativa y tenía cierta energía. Y a lo largo de la historia vemos un grupo de comentaristas que piensan que Booz es prototipo de Jesús, pero también hay otro grupo que no lo ve de esta manera porque no quiere espiritualizar a este personaje. Sin embargo, nosotras tenemos afinidad con este primer grupo, que sí pensamos que Booz hace un modelo de Jesús, de lo que Jesús haría más adelante con su pueblo, porque creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, Amén. como lo dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, y que toda la escritura es cristocéntrica, Amén. es decir, su centro siempre va a ser Cristo, y esto lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y el libro de Ruth pudo ser una narración de lo que tuvo que vivir una familia hebrea en tiempos de crisis, pero sin duda vino a ser una ilustración para nosotros de principios fundamentales como la salvación y la redención. Y viéndolo entonces desde este punto de vista, podemos ver a Booz como el prototipo de un Salvador y de un Redentor, como lo era nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Y hay algunos aspectos por lo que se cree que Booz era prototipo de Jesús, y el primero de ellos es que era perfecto. Es decir, que no había nada reprochable o no había ningún error que se resalte en él, al menos no en este texto del libro de Ruth. Probablemente tuvo errores porque era un ser humano, pero no lo vemos durante este texto que estamos leyendo acá. Y al contrario, vemos de él que siempre se resalta su bondad, su comprensión, su compasión, su generosidad, su delicadez. Hermoso Booz, definitivamente él es mi personaje favorito de esta historia. Y si lo vemos desde este punto de vista bíblico, es importante que Booz sea visto de esta manera, porque para la historia leída el día de hoy es mucho más que un personaje de la historia, es mucho más que un personaje del libro de Ruth,
sino que sería el prototipo de Jesucristo y sería un personaje que irradia justicia, sería un gigante espiritual y además sería un hermoso redentor. Sí, definitivamente Vos nos recuerda a Cristo mucho más cuando asume este papel de Goel y redentor para Ruth, y eso lo veremos más adelante a detalle, pero en la Biblia no hay otro personaje que explícitamente se muestre como redentor a excepto de nuestro Señor Jesús. Y vos refleja a Cristo en su comportamiento, en la amabilidad y en la bondad que refleja para el trato con los demás, pero también en su generosidad y en ese espíritu noble para ayudar al necesitado con todo lo que Dios le había provisto a él. Sí, y ahora veremos quién era Vos. No, la palabra nos dice que era pariente de Elimelec, era efrateo, es decir, que nació en Belén. Era nada más y nada menos que hijo de Salmón y Raab. Sí, Raab, recordemos que esta mujer era prostituta, pero la misericordia del Señor la alcanzó y pudo restaurar su vida, y en este momento podemos ver que era madre de este hombre que era íntegro y obediente ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios por lo que puede hacer en nuestras vidas y cómo la puede restaurar. Y de esto estaremos hablando más adelante. En los próximos episodios estaremos viendo a Vos como un líder espiritual para aquellas personas que lo rodeaban. Pero ahora vamos a conocer el carácter de Vos. ¿Cómo era Vos en cuanto a su carácter? Bueno, Vos era un hombre temeroso de Dios, era un hombre bondadoso, honesto, respetuoso, amable, responsable, íntegro y mostraba compasión para con los necesitados. Sí, y en este momento no se nos dice si él será o no será el redentor de Ruth, pero si tú has leído el libro de Ruth, sabes cómo transcurrió esta escena, aunque nosotras queremos ir al ritmo del autor y ver esto detalle a detalle. Así es, y lo que sí notamos es una palabra que resalta. Vos era un hombre muy rico, era un hombre con mucha riqueza, y en la traducción del hebreo se traduce como Gibor Agil, que normalmente significa guerrero valiente y en algunos lugares es traducido como un poderoso hombre de valor. Este término también se le atribuyó a algunos hombres de la Biblia, como por ejemplo 2 de los jueces, siendo ellos Gedeón y Jefté. Y aunque en el principio este término se utilizaba para hacer referencia a la fuerza física de un hombre o a la valentía militar específicamente, a lo largo del tiempo también se utilizó para definir o destacar cualquier cualidad noble en alguna de las personas, y Vos tenía un montón de cualidades, aunque la cualidad dependía del contexto. Por esto, a lo largo del capítulo 2 entenderemos en qué sentido Vos se describe como un hombre noble. Y no solo veremos que Vos era un hombre muy rico, sino que también era un hombre íntegro. Y una de las enseñanzas que nos deja este personaje es la confianza, la hermosa confianza que Vos tenía en Dios, y lo estaremos viendo y lo estaremos estudiando. Además, porque entendemos que Vos y Elimelec, los dos eran hombres que tenían muchas riquezas, pero a pesar de esto hubo una gran diferencia entre estos dos hombres. Sí, cuando hacemos una comparación entre Elimelec y Vos, podemos ver que ambos tenían riquezas, buena posición, ambos eran de Belén, ambos estaban pasando por la misma hambruna, pero recordemos lo que ya hemos visto: Elimelec se va de Belén buscando sus recursos con sus propios medios, y sabemos todas las consecuencias que esto trajo a su familia, pero Vos se quedó, y esto nos habla mucho de la confianza que tenía este hombre en Jehová, y más adelante veremos cómo esta obediencia y esta confianza fue recompensada por nuestro Dios. Y es que Vos aplicó las verdades bíblicas a su vida, y eso lo llevó a siempre, a pesar de las circunstancias, estar en el centro de la voluntad de Dios. Y no solamente esto, sino que esto lo hizo ser parte de un gran plan redentor. Vos es un ejemplo de ser fiel en lo poco, y ser fiel en cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad, es lo que nosotros también debiéramos hacer. Sí, porque muchas veces nosotros queremos huir de nuestras circunstancias y de esas situaciones que van a formar nuestra fe, pero la Biblia es clara cuando dice que nuestra fe necesita ser probada, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro 1, 6, 7. Dice: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea
sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amén. Y también vemos en Romanos 5, de 3 al 5, cuando Pablo nos habla de alegrarnos al tener que enfrentar pruebas y dificultades, porque estas pruebas, estas dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y por eso hoy queremos hablarte a ti. Si hoy estás enfrentando alguna circunstancia, alguna situación difícil, alguna prueba dura como ellos también la enfrentaron, tú tienes la posibilidad de actuar como vos y mantenerse firme en la circunstancia, o actuar como Elimelech y huir y buscar por sus propios medios una salida. Pero la obediencia a Dios y la fidelidad a Dios en cualquier circunstancia, podemos asegurarte de que si tú actúas de esta manera, los resultados serán mucho mejores. Y no estamos diciendo ni podemos asegurarte que las cosas van a salir como tú esperas, pero sí va a dar un fruto mucho mejor, un fruto eterno a tu vida. Sí, definitivamente no es sabio justificar nuestras malas decisiones por circunstancias que estemos atravesando. Siempre tendremos la oportunidad de ser fieles, de ser obedientes, y aún a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Y esto lo entendió muy bien vos, lo entendió Daniel, lo entendieron los amigos de Daniel, lo entendió Pablo, lo entendió Pedro y cada uno de los apóstoles. Sí, es que vos no buscó su propio interés, vos no buscó huir y desobedecer a lo que Dios había establecido, sino que a pesar de los tiempos duros y los tiempos difíciles en los que estaba pasando, los que estaba viviendo. Y esto es interesante porque hoy en día vemos a muchos predicadores y a muchos cristianos predicar a un Dios complaciente, a un Dios tan complaciente que no importa si se contradice, que no importa si saco un versículo de la Biblia que me convenga, pero olvido todo el contexto en el que se está hablando. Y ponen un Dios que siempre está a tu disposición, a nuestra disposición, a que esté dispuesto a ayudarnos a alcanzar todo lo que nosotros podamos imaginar, todo lo que nosotros queramos, todo lo que emprendamos, todo lo que soñemos, y no es así. Nuestro Dios también es un Dios de normas, también es un Dios de leyes, y vos lo entendió y vos así lo cumplió. A pesar de los tiempos difíciles en los que él estaba viviendo, no desobedeció ni faltó a Dios ni a las leyes de Dios que ya el Señor había establecido. Y para nosotros sería que la Biblia sea esa lámpara a nuestros pies sin faltar a ella. Así es, y hoy queremos recordarte que Dios siempre va a cumplir sus propósitos, Él siempre va a llevar adelante sus planes con o sin nosotros. Amén. Pero qué bueno que tú y yo podamos ser parte de esos hombres y mujeres fieles que permanecen allí, obedientes, en los cuales Dios puede cumplir su voluntad, no solo en nuestras vidas, sino en nuestro entorno y para la eternidad. Amén, que seamos hallados obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y hasta aquí llegamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguir estudiando con nosotros este hermoso libro que ustedes creen que las cosas están lindas, pero se pondrán mejores. Vienen enseñanzas maravillosas a nuestras vidas y finalmente veremos también cumplirse el propósito de todo lo que han tenido que vivir esta familia. Veremos el propósito cumplido al final de este libro. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando, a que sigan estudiando con nosotras, que también estamos felices de estudiar con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.